Son las 10 de la mañana con 6 minutos. Seguimos en el Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, conectados a través de nuestras diversas plataformas, en vivo, en nuestras señales radiales, televisivas, por supuesto a través de vía streaming, en vivo por Facebook y en vivo también a través de YouTube. Vamos a tomar contacto a continuación en vía telemática, me confirman el equipo de producción, vía Zoom. Vamos a tomar contacto junto con el consejero regional Max Salas Yáñez, que nos está conectado junto con nosotros. Agradecemos la buena disposición, la buena onda junto con nuestro productor Luis Barriga para poder concretar este contacto. Muy buenos días, consejero. Muchas gracias por poder conversar con nosotros. Consultarle primero cómo está y si es que nos recibe bien en la señal de audio e imagen. Hola, Christopher. Muy buenos días. Sí, me encuentro muy bien, muy expectante las noticias que se han ido dando en los últimos días y los escucho fuerte y claro, así que muy buen enlace. Perfecto, muchas gracias, consejero, por poder conectarse con nosotros para conversar respecto a temitas que han estado pasando en las últimas jornadas, que han estado marcando la agenda y que por supuesto como medio hemos intentado hacer el seguimiento, conversarlo con nuestros diversos invitados. Voy a partir con lo que ha marcado la semana, en lo que respecta a gobierno regional, consejo regional, la aprobación del PETSE, este PETSE 2.0, este traspaso de un plan a una política, la comparativa que se le hizo con la experiencia del PETSE 1, pero quiero ir desde lo más general a lo específico, consejero. Opiniones respecto a la aprobación de este PETSE, considerando que tuvo que pasar nuevamente por ciertas etapas de participación, tuvo de cierta forma una reconfiguración. Usted fue parte de los consejeros que hizo como el llamado de alerta, por así decirlo, al proceso de este PETSE. Me gustaría poder partir por ahí, consejero. Opiniones de la aprobación y de la reconfiguración que tuvo este plan. Gracias, Christopher. Mira, respecto del plan de zona extrema, yo creo que... A ver, tenemos que entender que lamentablemente la política en Chile, ya por muchos años y de manera desafortunadamente bastante transversal, ha tendido a crear sobreexpectativas como un instrumento para obtener réditos políticos de corto plazo, pero que en el largo plazo van generando desazón, descrédito y apatía. Y siento yo que la manera en que se nos está planteando hoy día el plan de zona extrema tiene mucho de fuego de artificio, es decir, de crear expectativas, lo que no significa que el plan de zona extrema como metodología de trabajo sea mala, ¿ya? En el fondo hay que entender que el plan de zona extrema es una cartera de proyectos que no quedan con financiamiento por su sola aprobación, sino que quedan dentro de una cartera de proyectos, como digo, que van a ser tramitados por un canal paralelo al canal tradicional de la administración pública. Y en concreto, quizás lo más relevante es que existe un acuerdo en que estos proyectos no se van a evaluar desde el punto de vista de la rentabilidad social, es decir, desde el punto de vista del per cápita, más bien, o dicho de otra manera, de cuántos chilenos se van a beneficiar por esa inversión, sino que se van a medir en función de que esa iniciativa se haga de la manera más económica y eficiente posible, ¿ya? En general, uno de los problemas que tenemos en nuestra zona extrema es que grandes proyectos de inversión y a veces también de atención a necesidades sociales no pueden ser abordados por la inversión pública porque no atiende a las suficientes personas y en otras partes de Chile probablemente con ese mismo proyecto, ese mismo recurso se atenderían a mucha más gente, para decirlo en simple. Entonces el plan de zona extrema es una metodología que dice, mira, estos proyectos que están acá los vamos a sacar adelante porque existe un consenso político de que así sea, aunque no tengan rentabilidad social, ¿ya? Pero los recursos para estos proyectos se van a igualmente ir entregando año a año en las sucesivas leyes de presupuesto. O sea, estos 2.4 billones de pesos o 2.400 millones de dólares, más fácil para que la gente se haga una idea, no quedan depositados en una cuenta del gobierno regional, ni de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, ni nada, como para que se efectúen,
sino que sencillamente es la suma total de cuánto saldría hacerlo. Pero cuando digamos, por ejemplo, que queremos, no sé, desarrollar algún tema de servicio sanitario en el sector periférico de Natales, ese recurso de ese proyecto va a tener que ser presentado por la unidad que corresponda, al gobierno regional o el que sea, a la ley de presupuesto para que ese año en el Congreso se aprueben los recursos. ¿Cree usted que tiene que haber un proceso ahora de aterrizaje de este plan? Porque lo conversábamos ayer junto con el consejero regional Juan Morano. Esto es como similar a cuando uno contrata estas plataformas hoy día de streaming, ya sea HBO, Amazon, Netflix, lo que sea, en donde uno a veces ve el plan mensual, el plan semestral, el plan anual, y en el detalle uno ve las series, las canales, las películas disponibles, el deporte, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que ahora comienza, por así decirlo, una nueva etapa de desglose de este kit, de este paquete, de esta suscripción con el PETSE, y que ahí capaz pueda ser una oportunidad para aterrizar estas sobreexpectativas, estas ansias? ¿Por qué se lo planteo así, consejero? Porque se marca una hoja de ruta de 10 años, 2025 a 2035, y se engloba esto dentro de los 2,4 billones de pesos. ¿Cree usted que ahora comienza como una nueva etapa de desglosar y aterrizar cada uno de los proyectos? Claro, cada proyecto, supuestamente, igual acá todavía quedan algunas dudas, pero supuestamente va a tener que ser aprobado en el Consejo Regional. ¿Por qué digo que hay dudas? Porque en general el Consejo Regional vota por recursos que son del gobierno regional. Si viene, por ejemplo, un proyecto del Serviu que se financia 100% con recursos del Serviu, el Serviu no tiene por qué pasarlo por el Consejo Regional. Entonces, si hay proyectos acá que el financiamiento viene dado por un 100%, existe la posibilidad que digan, bueno, esto no tiene por qué votar el Consejo Regional porque viene con financiamiento sectorial. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aparentemente la metodología que se va a hacer es que los recursos que se van a financiar dentro de las líneas PETSE van a ser con fondos que van a ser administrados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Y es esta subsecretaría la que, para los efectos de ejecutar ese proyecto, se los traspasaría al gobierno regional, en particular de ese proyecto, y ahí ese proyecto sí se vería votado en el Consejo Regional. Pero como le digo, yo creo que acá lo más importante hoy día es transmitir calma a la gente, calma en el buen sentido de la palabra, de decir, no es que a Magallanes se le asignaron hoy día, por la aprobación de este plan de zona extrema, 2,4 billones de pesos, porque eso no es así. Todavía los recursos para estos proyectos va a haber que, entre comillas, lucharlos año a año en las leyes de presupuesto. Pero la garantía es que, por estar incorporados estos proyectos en esta nómina que se conoce como un plan de zona extrema, la evaluación de rentabilidad que se le hará no pasa por la metodología tradicional de rentabilidad social, que es donde, como decía al principio, los proyectos de inversión en zonas despobladas y extensas como las nuestras muchas veces quedan en desventaja. Son las 10 de la mañana con 15 minutos y estamos conversando junto con el consejero regional Max Salas y Yáñez esta mañana en el Buenos Días Región en relación a la reciente aprobación esta semana del PETSE. Opiniones, hablamos ahora ya sobre la aprobación, opiniones respecto a su reconfiguración, que hayan servido las llamadas de alerta, los llamados de alerta que hicieron diversos consejeros regionales respecto a las etapas de participación ciudadana, pasar nuevamente por los territorios, que se hayan bajado algunos proyectos, que hayan subido en la priorización otros. Tiempo atrás se hablaba de sobre 80 iniciativas, hoy en día ya sabemos que son sobre 100. ¿Qué opinión tiene usted respecto a la reconfiguración del PETSE y que hayan podido hacer ustedes el llamado de alerta en el tema de las reglas del juego, de la participación ciudadana? Sí, yo creo que fue un buen ejercicio democrático institucional lo que ocurrió. Aquí no se trata de torcerle el brazo a nadie. Sencillamente, como Consejo Regional, de manera unánime, le hicimos ver al gobernador que se estaba equivocando, que tenía que ratificar este plan frente a las mismas organizaciones sociales que había consultado en la entrada, que tenía que hacer una salida, y eso se hizo y el gobernador cumplió. Uno siempre podría esperar que en el fondo estos procesos tan importantes sean un poco más profundos,
con llamadas más masivas, ¿no es cierto? Porque mucha gente después dice, bueno, ¿y cómo están haciendo eso? A mí nunca me preguntaron. Y es como decir, sí, pero sabes que habían hartas convocatorias y no fuiste a ninguna reunión. Pero en fin, eso se hizo bien y de alguna manera se cumplió lo que se tenía que hacer. Y sí, por lo menos eliminaron algunos proyectos bastante tirados de las mechas y otros se replantearon. Igual, por ejemplo, me refiero al estudio de prefactibilidad de un túnel bajo el estrecho de Magallanes. Ya no aparece como estudio de prefactibilidad de túnel, sino que de soluciones para el cruce en Punta Delgada y una mirada general. Ahí tenemos un problema, eso sí, con el decreto 43 que firmó el presidente Boric, porque en el decreto establece que solo podrán incorporarse en el plan de zona extrema proyectos para etapa de ejecución. Por lo tanto, ahí hay un pequeño problema en ese proyecto en particular, que habrá que discutirlo cuando llegue el caso, digamos. Pero, desde el punto de vista de las priorizaciones, hay un énfasis importante en el tema sanitario. Si tú te fijas en el listado, casi todas las primeras iniciativas tienen todas que ver con normalización del tema sanitario y de conectividad, digamos, urbanística, de servicios públicos a miles de familias magallánicas que hoy día la requieren de manera bien urgente. Así que yo ahí hago también un reconocimiento al mejoramiento que tuvo el plan. ¿Cómo? Voy a ir al monitor interno. Esto pasó en conversación con el consejero ayer, Juan Morano. Me hablaba respecto a la comparativa que hubo con el PETC 1.0 y cómo de cierta forma fue el punto de partida capaz de algunas iniciativas, proyectos, participación ciudadana o lo que tiene que ver con esta experiencia del PETC 2.0. Está contemplado en 10 años, 2,4 billones de pesos el total o el grueso de la inversión. Y el día de ayer nos comentaba él lo siguiente, cito textual: me conformo con que el 50 o el 60% se concrete en 10 años. Ya sabemos que tuvo una reconfiguración del PETC, pasó nuevamente por etapas de participación ciudadana, sabemos que ya son más de 100 iniciativas, se quitaron algunos proyectos que eran polémicos en su momento de análisis. ¿Qué cree usted, consejero, respecto a este tema de el porcentaje de concreción del PETC de aquí a 10 años y este tema en el equilibrio que se le da a la ciudadanía sobre desarrollo a Magallanes y también responder a cositas más inmediatas a través de este PETC? Esos dos puntos. Sí, yo sabes que más que cantidad, el análisis lo haría en calidad. Si me dicen, porque hay hartas iniciativas ahí que me parece que no debieran agarrar tanto vuelo mientras otras no queden resueltas. O sea, habemos varios consejeros que tenemos la impronta de que se prioricen siempre los temas sociales urgentes. Aquellas cuestiones que son de carácter más estratégico nacional, como por ejemplo la proyección antártica, sentimos que debiesen canalizarse, al igual como se canalizan los presupuestos de defensa o relaciones exteriores, con una mirada nacional, que no solo involucra los intereses de Magallanes, pero nosotros en Magallanes tenemos realidades sociales que deben ser abordadas por este tipo de instrumentos específicos. Entonces, mira, si van a ser 50 o 60% de proyectos que no atienden necesidades sociales, yo diría pésimo. Pero si son 50 o 60% y son los que atienden las necesidades sociales, yo diría excelente. Entonces, por eso yo diría, más que el número, me fijaría en la calidad de asuntos que se están resolviendo. 10 de la mañana con 20 minutos. Estamos con el consejero Max Salas Yáñez conversando esta mañana en el Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Vamos a nuestro monitor interno, Damián. Vamos a aprovechar de revisar dos informaciones que se encuentran disponibles en nuestro portal. Hacemos el matinal digital en vivo. Revisamos las noticias, vamos a nuestro portal, vamos conectando en los diversos puntos. Voy a revisar dos informaciones que están en el lapso de las últimas 24 horas en nuestro portal web. La primera, autoridades regionales denuncian en Contraloría graves irregularidades eventuales en la compra de un inmueble acá en la región de Magallanes. Y además de aquello, también
más reciente, el gobernador anunció que va a realizar alguna querella por injurias respecto a este asunto. Bueno, lamentablemente ahí nos falló un poquito el internet en estos instantes, pero ¿qué nos puede comentar, consejero, respecto a esos dos temas? Esta denuncia que hubo en Contraloría por parte de dos parlamentarios, algunos consejeros regionales, la respuesta que hubo horas después por parte del gobernador. Es un tema que va a ir creciendo poco a poco, se ha tenido un seguimiento a través del último tiempo. ¿Qué nos podría comentar sobre estos dos puntos? La denuncia que realizaron las autoridades y la respuesta por parte del gobernador. Mira, yo quiero comentarle a nuestros auditores y televidentes, pero en el fondo ya no son a través de la televisión, sino que internet, a través de las redes que siguen la tremenda cobertura que siempre hace Radio Polar. Lo primero es señalar que en particular este consejero regional y otros colegas como Rodolfo Arecheta, que recuerda ahora, y otros más, nos intrigó este caso en particular en el mes de marzo, recién asumido, porque habíamos visto que la modalidad de compra del bien raíz que se hace referencia de la avenida Jorge Alessandri se había hecho a través del trato directo, no a través de la licitación pública, que es la norma general, que es por norma general lo que exige la ley. Eso nos parecía al menos un error administrativo, pero en ese minuto no teníamos mayores antecedentes, por lo tanto lo atribuíamos a un mal proceder, sin tener ninguna noticia de que hubiese algún otro tipo de interés comprometido. Y por eso empezamos a indagar ese tema, y la verdad es que ni el gobernador regional Jorge Fríes ni su equipo fueron jamás capaces de dar una respuesta coherente de por qué se había hecho por trato directo y no por subasta pública como exige la ley. Daban unas respuestas muy raras y realmente fuera de como que yo te preguntara, oye, hace frío, y tú me contestaras, mira, sí, estaba rica la comida, comimos tallarines, qué sé yo, con vienesa, y es como, pero si te pregunté, tenías frío. Yo preguntaba por qué hicieron asignaciones directas y me empezaban a citar leyes que no tenían nada que ver con lo que yo estaba preguntando. En particular un decreto ley del año 77 que decía que el Estado tenía que comprar las cosas conforme a la ley, literal. Entonces realmente era muy raro todo este encuadre. Y ya en el mes de mayo, quiero decir, o junio puede ser, mayo puede ser, junio por ahí, principio de junio, nos llegan antecedentes de que no solo habría una irregularidad en cuanto a la modalidad de la compra, y otras que habían sido denunciadas en Contraloría por particulares, sino que además se hace ver que el individuo que vende esta propiedad en casi 800 millones de pesos al gobierno regional, y el gobierno regional, dirigido por el gobernador, lo compra en trato directo, al mismo tiempo, prácticamente, le está comprando otro bien raíz por 400 millones de pesos a una sociedad médica donde la cónyuge del gobernador es socia. Y aquí yo quiero hacer bien claro este punto, porque creo yo que el señor Flies, de manera de mala fe, está él metiendo en este cuento a su señora. Aquí el señor Flies no ha hecho nada malo. Nadie la está apuntando a ella porque ella es sencillamente la cónyuge de la autoridad. En las incompetencias la tiene la autoridad respecto de aquellas materias donde su cónyuge pueda tener intereses directos. Están así que todas las autoridades y muchos funcionarios tenemos que en nuestra declaración de intereses incluir los intereses de nuestros cónyuges. Es evidente. Entonces, no tiene que ver esto con una acusación hacia la cónyuge del señor Flies. Esta denuncia tiene que ver con probables faltas de probidad de parte del mismo gobernador, porque intervino en negociaciones que de manera directa relacionaban a su contraparte con negocios que en ese momento estaba haciendo la cónyuge de la autoridad. Y eso es irregular. Y la ley le da a estas autoridades que se encuentran en estas situaciones, cuando verdaderamente son situaciones
no deseadas, no buscadas, coincidencias, y una de ellas es el inhibirse, que es algo que perfectamente una autoridad puede ser cuando se están tratando materias que van a afectar alguna situación en la que interviene un familiar directo como el cónyuge. Y puede decir, ¿saben qué? Mire, lamentablemente esta persona que le estamos comprando la casa está hoy día negociando con mi cónyuge un negocio inmobiliario, así que yo me voy a salir de acá. Y sean ustedes, otros entes, los que terminen resolviendo esto. La ley encuentra un mecanismo para resolver esto. Y no lo utilizó este señor Frías. Entonces, obviamente la denuncia apunta a que investigue las circunstancias en que esto se produce. Tuve la posibilidad de ver en las últimas horas, sobre todo en esta dinámica que se da en redes sociales. Es bastante interesante ver la dinámica que se produce en los comentarios, en estos pequeños como microforos, en publicaciones de Facebook o Instagram. Y recuerdo haber visto el día de ayer respecto a esta situación vista desde la experiencia anterior del Consejo Regional que estaba en ejercicio en aquel entonces. ¿Es necesariamente o no, o tiene relación, consejero, los nuevos aires, los nuevos rostros, quienes componen este nuevo cuerpo colegiado respecto a poner alerta sobre este tema? ¿Hay algún comentario, alguna lectura que se haya hecho en el cuerpo colegiado actual respecto a este tema cuando pasó en su momento a aquel consejo, cuando se habló respecto a la compra de este inmueble? Entiendo que tiene relación con el servicio de mejor niñez, o va como en ese contexto de infancia, pero quiero preguntarle respecto a que esto pasó, fue un tema que pasó por el cuerpo colegiado anterior. Yo creo que hay una cosa que sí tiene que responder quienes fueron consejeros en el periodo anterior, porque dejaron pasar esta modalidad de asignaciones directas como si fuera el pan de cada día. Y eso nunca debió pasar. No solo en el caso de esta compra, sino que muchas otras asignaciones directas que este gobierno regional ha venido haciendo, creyendo que en el fondo la chequera la manejan a discreción y avalándose en que finalmente el Consejo Regional les aprueba tal. Hoy día es muy sencillo, si tú tienes mayoría política controlando el número de consejeros que son, con una mala entendida, leales a ti, conseguir aprobaciones del Consejo Regional, porque el Consejo Regional no es un ente técnico, sino que político. Por lo tanto, no es excusa decir es que lo aprobó el Consejo Regional para decir está bien hecho, no, porque la ley exige la subasta pública. Y en eso el Consejo Regional tuvo responsabilidad, y sería bueno también que un llamado a reflexión a todos quienes ocupamos cargos, que nos hagamos cargo también, valga la redundancia, ex post, de asumir cuando no se hicieron las cosas bien. Respecto del antecedente específico de la casa de Jorge Alessandri relativo a esta potencial incompatibilidad que tenía el señor Frías de hacer este negocio, toda vez que su cónyuge estaba relacionada en un trato particular con el mismo vendedor de la casa, eso yo creo que no sería justo responsabilizar a los consejeros que estaban ahí, porque este era un antecedente que no estaba en conocimiento de ellos y por lo tanto mal pudieron haber resuelto en función de esto si no lo sabían. Esto fue un antecedente que se hace público ya muchos meses después. Así que con eso quiero decir que sí, son responsables de un problema genérico que hubo en el periodo anterior y que fue en todo Chile, y por eso los escándalos de malversación de recursos públicos que hay en los gobiernos regionales por la excesiva discrecionalidad y el abuso de la figura de la asignación directa, pero no porque hayan aprobado esto bajo este contexto de incompatibilidades del señor Frías, porque eso era información que no conocían, y si el señor Frías no la había revelado, ellos no tenían cómo conocerla tampoco. 10 de la mañana, 31 minutos. Conversamos junto con el consejero regional Max Salas y Yáñez esta mañana en el Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Agradecemos la buena onda y la disposición de poder tomar este contacto, sobre todo con la proximidad del tiempo que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias, consejero, que sea un muy buen fin de semana y esperamos estar conversando nuevamente aquí en el Buenos Días Región, ya sea de forma telemática o de forma presencial, según sea el caso. Muchas gracias, consejero. Un abrazo inmenso acá desde Polar Comunicaciones. Gracias, que estén muy bien.
Ahí conversamos junto con el consejero regional. Todos los detalles, al igual que todas las entrevistas que desarrollamos en el matinal, las va a encontrar usted disponible en radiopolar.com. Pausa, ya volvemos.